Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Melonar. Hoy, si tienes ganas de tener inversiones inmobiliarias, si tienes una agencia inmobiliaria, tenemos con nosotros a Mario Bravo, Bravo Selling, ¿vale? Que tiene una agencia inmobiliaria y además es mentor o formador también de agencias inmobiliarias. Cuéntanos, Mario, ¿cómo defines tu negocio hoy día? Muy buena, Laura. Bueno, yo estoy muy centrado en la parte de mentorización para equipos inmobiliarios y gerentes y luego tengo mi propia agencia inmobiliaria, ¿no? Entonces es como predicar con el ejemplo. Bien. De lo que se trata es de todo lo que aplico en la mentorización o en la formación que yo doy a los agentes y a los gerentes viene ya contrastado y validado. Ya llevo más de 20 años en el sector, empecé en 2005, o sea que hemos vivido ¿Has vivido la burbuja? hemos vivido la burbuja, la explosión de la burbuja, el asentamiento de lo que quedaba de la burbuja y otra vez el resurgir que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que bueno, que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero es verdad que lo importante de todo esto es el poder aplicar a toda esa parte de equipos y de gerentes una estructura clara, una metodología, pues para que puedan mejorar en su rendimiento, fundamental. Muy bien. Llegas desde 2004, ¿vale? ¿Cuándo has empezado, sobre todo, lo que es a posicionarte de cara, no solamente a tener tus agencias, ya has tenido varias, sino a posicionarte como mentor de Ujú. agencias? ¿Cuándo ha sido? ¿A raíz de qué? Hace un par de años aproximadamente. Me cambiaron un poco las circunstancias personales. Buscaba algo diferente también dentro del sector, porque ya lo conocía, controlaba, sabía los dolores que tenemos, porque he sido gerente, he sido agente, o sea, he pasado por todos los estadios que se podía pasar dentro del negocio. Y bueno, eso me cambió un poco y sobre todo el poder ayudar a la gente a que no seamos reactivos y que la gente sepa marcar una estructura, una metodología y que lo aplique, ¿no? Ujú. Me costó cambiar eso, esa mentalidad, y en el momento en que decidí poder transmitírselo al resto de personas que estudian en el sector o que quisieran dedicarse, porque a mí me sirvió mucho para vivir y no para sobrevivir, que para mí creo que es la parte fundamental de todos los que tenemos negocios, el poder tener tiempo para disfrutarlo como y con quien queramos. Creo que es la parte fundamental. Y eso me cambió un poco el chip y fue cuando decidí un poco emprender con esta nueva línea de negocio que es mentorizar y acompañar a los equipos. Muy bien. Em, ¿Cómo era tu día a día antes de dar este cambio, antes de entrar en Blas? Ujú. Bueno, cuando decidí vender las agencias que yo tenía, luego te sientes solo, es como empezar de cero. Ujú. Y empezar de cero tú solo eres tu propio veneno también muchas A pesar de veces. que ya habías sido gerente, Ujú. agente y que tenías tu agencia. Correcto. Pero es cierto que es empezar de cero, Ujú. porque sí, lo que tenías ya construido ya no lo tienes, ya lo has vendido y estás otra vez solo. Sobre todo es esa parte de sentirte solo. Creo que es lo peor o el peor demonio que podemos tener los emprendedores o cuando tienes un negocio, ¿no? El sentir que no tienes a alguien acompañándote y que si tienes un problema, una duda, un miedo, que puedas hablarlo, ¿no? Simplemente muchas veces con eso es suficiente, pero sobre todo también que te marquen la estrategia, ¿no? Sobre todo que yo cambié a un terreno más digital. Yo antes tenía mi negocio y no tenía ni página web. No me hacía falta ni siquiera tener una página web. Entonces sales de ese mundo arcaico y te das cuenta de que aquí hay otra historia y Ujú. que si quieres avanzar tienes que implementar muchas cosas y tú no puedes ser un maestro y un experto en todo. Necesitas gente que ya sepa cómo hacerlo, va a ser mucho más fácil. Estás comprando sus errores, estás comprando velocidad y evidentemente eso lo estás invirtiendo en tu negocio, ¿no? Ujú. Entonces, es verdad que te sientes tan solo que dices, oye, necesito que me acompañe alguien y me vaya guiando, ¿no? Esa Ujú. estrategia. Yo como mentor lo aplico de la misma manera. Yo entiendo que igual que yo soy mentorizo a agencias, necesito que alguien me mentorice a mí también para poder llevarlo al lugar adecuado, ¿no? Y sobre Ujú. todo tienes también personas detrás que están haciendo una visión un poco de águila, ¿no? Desde arriba y decirte, Mario, por aquí no, que te estás confundiendo, que tienes que ir por allí. Y muchas veces en tu día a día, en tu rueda de la rata, de estar ahí aplicando cosas, no te das Ujú. cuenta, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien que te guía, pues como un papá o una mamá, ¿no? Que te llevan de la mano para que lleve a buen Para que lo sitio. consigas. Bueno, de hecho decías que no tenías nada de marketing, ni siquiera ni página web, y ahora tienes tu marca personal Ujú. súper consolidada. Cuéntanos cómo ha sido esa Sí, 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 parte. sí. Pues es verdad que es una cosa que como que no te la crees, ¿no? Es como que no, la marca personal, tal, y piensas que es una cosa complicada. No, Un inciso, ¿crees que es sí. una parte
fundamental o importante para que las agencias, en este caso que es tu cliente, confíen en ti para comprar tus servicios, tu mentorización? Para mí 100%. 100% porque estás dando, vamos a decir, estás poniendo tu cara, ¿vale?, al valor de tu servicio. Y creo que cuando te muestras y te enseñas y dices, aquí estoy yo, tanto para bien como para mal, es bueno. Es bueno. Te exiges más porque es tu cara la que está puesta delante, no es un logotipo, no es un nombre, eres tú como persona el que está saliendo allá afuera a decir esto te puedo ayudar y te voy a ayudar y te voy a acompañar, ¿no? Entonces, para mí, la marca personal, al principio con reticencia de decir, bueno, esto no va a funcionar, estamos hablando de humo, de a ver esto qué es, ¿no? De marca personal. Pero si te vas a pensarlo, marca personal hacemos todos. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo, pues si estás por tu barrio, estás por tu ciudad y la gente te conoce, son marca personal también. Unos valores, una manera de trabajar, una seriedad, una profesionalidad, etcétera, ¿no? Y esa parte de persona que eres también. Y es muy importante el que nosotros podamos transmitir eso a más gente. O sea, ¿por qué me voy a ceñir única y exclusivamente al negocio que pueda tener en mi ciudad o en mi círculo de influencia, cuando esto mismo puedo aportarlo al resto de personas de todo un país o de otro continente? O sea, yo tengo clientes en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Eso creo que a mí me ha dado una visión mucho más amplia, me ha roto los esquemas y te das cuenta de que simplemente es confiar en el camino, dejarte acompañar y guiar y hacer, ¿no? Yo cuando empezaba con mis primeros vídeos digo, madre mía, esto, qué vergüenza, qué tal. Y ahora ya los haces como churros, que se dice, ¿no? O sea que, pero es fundamental tener una buena marca personal. Para mí es fundamental porque da igual a lo que te dediques, hoy hago esto y mañana hago otra cosa, eres tú. Con tus valores, con tu manera de pensar, con lo que os decía, con tu profesionalidad, y eso evidentemente va a estar ahí siempre. Muy bien. Vale, y cuando entraste en Blas, ¿qué fue el primer clic que tuviste? ¿Qué fue lo primero que aplicaste? Porque entiendo que aunque empezabas de cero y tenías ciertos miedos, como ya habías gestionado otras empresas, aunque era totalmente distinto, los cimientos de los departamentos, los fundamentos sí que los tenías, ¿no? Entonces, ¿qué clip mental o qué aplicaste que dijiste, hostia, con esto ya ha merecido la pena? Mira, para mí, el primer clip es el entorno que tienes. Las personas que están dentro de toda la parte de compañeros de mentorización, que están igual que tú, en una posición igual que tú, y compartir esa parte de tus vivencias, lo que te está ocurriendo y demás, esa parte de tribu que se genera, de contactos, que al final es una red de contactos muy grande, es muy potente y muy positiva. O sea, yo sé que ahora mismo puedo levantar el teléfono y tengo gente que estamos en el entorno de Blas en cualquier lugar de España y de otros sitios del mundo también, ¿no? Y creo que eso también te genera esa tranquilidad de sentirte acompañado gente con tus mismos problemas, con tus mismos miedos y poderte hacer un poco ese acompañamiento también con todos ellos, aprender juntos a la vez, ¿no? Para mí eso fue el entender que hay algo fuera, o sea, o que hay otro mundo fuera del que yo estaba. Estaba muy limitado en varias ciudades, pero al final ciudades pequeñas y tal. Un entorno ya conocido. Conocido y con el mismo entorno. Y el entorno es el que te tiene que hacer crecer, ¿no? Esto de eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas, cuando tú te juntas con gente profesional, con gente que tiene unas miras hacia arriba, tú también te vas hacia ellos. Si te juntas con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto, ¿vale? Si me siento con 5 empresarios o con 5 personas emprendedoras con ganas de crecer, tú vas a ser la sexta persona también que va a hacerlo. Y para mí ese empujón también es muy, muy importante, y conocer muchas personas que te acompañan en ese proceso. Es fundamental. Y bueno, ya llevas casi unos 2 años con nosotros y empezaste desde cero. Cuéntanos cuál ha sido esa evolución que has ido aplicando, bueno, a nivel marketing ya hemos visto que estás trabajando tu marca personal y tal. Cuéntanos un poquito cómo es la evolución a nivel de proyectos que has logrado, de mentorizaciones, tal, de los que ya vienen en un futuro, a otras membresías que tienes en mente. Cuéntanos un poquito cuál ha sido esa evolución. Mira, yo la evolución sobre todo es que empecé sabiendo lo que me gusta enseñar y me gusta aportar al sector, pero eso tienes que aterrizarlo. Sí.
Entonces, claro, tú puedes tener una idea ahí súper idílica de qué es lo que te gustaría hacer, pero al final tienes que ver cómo tienes que llevar eso a cabo, ¿no? Y que se aplique, y que funcione, y que se valide, y que se pueda replicar, y que sea escalable. Es que hay muchas cosas. Son muchas cosas y pensamos que se puede hacer en poco tiempo y todo lleva... Claro, todo lleva su proceso, ¿no? Entonces, como estamos en la era de la inmediatez, es como, no, lo quiero ya y quiero ser exitoso. No, lo que vas a ganar es velocidad con Blush. En este caso, ganas velocidad, ganas esos errores que ya no vas a cometer porque ya los han cometido antes otros por ti. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer y lo único que tienes que hacer es confiar. Entonces, es verdad que a mí desde ese principio yo me he sentido tan acompañado y tan guiado que a mí yo no me quiero ir. O sea, yo me siento súper a gusto porque al final siempre hay cosas nuevas que como tú te descuelgues y te quedes fuera del redil, como digo yo, fuera del rebaño, te lo pierdes. Y perderte la evolución, perderte las novedades, perderte la tendencia que puede venir en un futuro y que va a ser lo que te ayude a escalar tu negocio, a proyectarlo mucho más allá, tienes que estar actualizado. No te puedes salir así como así, ¿no? Estos 2 años yo he crecido en muchos, o sea, en muchas fases y al final ese aprendizaje lo vas aplicando día a día. Yo, por ejemplo, antes dedicaba tiempo de 1 a 1 a agentes independientes y yo, por ejemplo, eso ya lo he optimizado y los estoy llevando o un poco el próximo proyecto, esta línea que estamos generando es trabajar únicamente con equipos a nivel más cercano y trabajar luego en modo comunidad con esos agentes que se sienten solos y que necesitan acompañamiento y que yo tampoco les quiero dejar tirados, porque yo he estado en ese punto, ¿no? Entonces, pero fíjate el cambio, de trabajar 1 a 1 con agentes en el que estabas metido en la operativa total y que le dedicabas muchísimas horas a irte a trabajar con equipos y luego darle también ese soporte a la comunidad de agentes, pero de otra manera, ¿no? En modo grupal. Correcto. Entonces, al final, o sea, puedes abarcar a muchas más personas optimizando tu tiempo y tus recursos. Exacto. Y entonces, toda esa parte, por ejemplo, ya te he dicho, yo era menos digital que una aguja para coser. O sea, así es triste, pero la verdad, ¿no? Pero bueno, por suerte me he dado cuenta. El estar en Blush me ha ayudado a entender por dónde tengo que hacerlo, de qué manera, cómo puedo aplicar inteligencia artificial en mi día a día para tener muchas más horas para dedicármelas a mí, a mis hijos o a quien quiera, ¿no? Pero optimizar, ser mucho más eficiente. Esa ley de Pareto, ¿no? El 80-20, el 20% de mis acciones me va a generar el 80% de mi rentabilidad, por decirlo de algún modo. Eso me habéis ayudado también a gestionarlo, a poder aplicarlo y eso me permite poder llegar a mucha más gente, optimizar mi negocio, optimizar mi tiempo y seguir teniendo no la misma rentabilidad, más rentabilidad de mi negocio. Entonces, es como, jolín, la gallina de los huevos de oro o la madre del cordero que se dice, ¿no? Entonces, eso necesitas a alguien que te pueda ayudar, porque si no, ¿qué haces? Tienes que ir a aprenderlo tú, tienes que invertirle tiempo y otros recursos para aprender de eso, ¿no? Contrato a quien ya sabe y me ayudan a escalarlo, ¿no? Y para mí eso es fundamental. De hecho, el cambio que yo hice en su momento era porque tenía 3 agencias, tenía más de 20 agentes y el cambio era quiero tener más tiempo para mí, para mis hijos, para disfrutarlo yo y tengo que cambiar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, esta es lo que me puede permitir que ese tiempo que yo quiero de calidad, ¿no? Y hablando así un poquito de números, en comparativa de estos 2 años, no hace falta que digas una cifra exacta, pero pues en 2024, ya no sé ni en qué año estamos, en el 2024 facturé tanto, ahora he hecho un ¿por cuánto? Mira, cuando hice el cambio de negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando emprendí, pues evidentemente el primer año, hasta que empecé en Blush, fue invertir en aprendizajes, invertir en formación. Y realmente cuando empecé a hacer el clic de vender mi servicio, fue cuando entré en Blush, que fue cuando organizamos esa estructura de qué vamos a vender, de qué manera y cómo vamos a potenciarlo. Pero yo puedo decirte que desde que entré hace 2 años, 2024-2026, evidentemente no te voy a contar 2024 porque fue el comienzo, pero te voy a contar 2025 con respecto a 2026. Lo que facturé en 2025 lo he facturado en los 3 primeros meses del año. Con lo cual puedo decir que voy a hacer un por 5, un por 6 casi seguro, con respecto al año pasado. Sí, es mucho. Pero también ha habido un trabajo por detrás, que eso es lo que tiene que hacer que sea exponencial, ¿no? Si yo hubiese seguido de la misma manera, a lo mejor este año no hubiera hecho un por 5 o un por 6, hubiera hecho un por 0,5 o un por 1,5, algo un escalado muy sencillo, muy normal que pudiera darse,
consecuencia del trabajo que estás haciendo y del esfuerzo. ¿Pero a costa de qué? O sea, ¿puedes decir que en lo que más te has centrado sobre todo es en crear esa estructura? Eso Sí, imagino, sí. sí, sí, sí. Sin duda la estructura es la base. O sea, si yo quiero hacer un edificio y no monto columnas, vigas, un suelo y demás, el resto no va a existir, no va a Ujú. funcionar jamás. Si no pongo una columna o una viga donde corresponde, se me caerá el edificio, no voy a vivir ahí. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es, cuando he empezado a montar mi negocio, me habéis acompañado a decir, piensa en si tú mañana te entran 10 clientes, si puedes aguantarlo. Entonces, esa estructura ya creada me ha permitido, cuando me ha llegado volumen, poder atenderlo. Y cuando me ha llegado en la opción de decir, oye, me quiero quitar esto y coger esto otro, me ha permitido poder elegir con quién quiero trabajar, cómo y de qué manera, hacia dónde lo quiero llevar. No quiero ser esclavo de mi negocio. Yo quiero que mi negocio trabaje para mí. Ujú. Y eso hay que generarlo y hay que crearlo. Y por supuesto requiere ese conocimiento y esa estructura para poder hacerlo. Es fundamental. Ese conocimiento también y ese desapego de decir, bueno, si no funciona esta estrategia, vamos por otra, ¿no? Sí. Que también por eso el proceso se puede alargar. Hablando de que has comentado de ahora puedo decir que no a una parte y coger porque me ha venido volumen, cuéntame eso que me has contado detrás de las cámaras, que es algo bastante potente, que es, entre otras cosas, lo que también te va a poder permitir facturar un por 5 o por 6 este año. Sí, 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 total. Lo que te comentaba antes, ¿no? Ahí detrás de cámaras. Toda esta parte de trabajo que hemos hecho, voy a ir un poco a la base y el Sí. principio y el por qué hemos llegado hasta este punto. Todo este trabajo de marca personal, de generar estructura, de generar estrategia. Marcamos una estrategia de ir a eventos del sector para darnos Ujú. a conocer, por ejemplo, trabajar esa famosa lista de De 60, 60. que quien no lo conozca lo conocerá, porque estoy seguro de que va a querer saber cómo funciona. Y con esa estructura de trabajo ha sido la que me ha generado el poder estar de ponente en congresos inmobiliarios, de trabajar con grandes redes inmobiliarias como formador y en este caso, ahora que te comentaba, voy a coger, por ejemplo, 10 oficinas de una gran red para hacerles la mentorización a esas 10 oficinas que empezaremos ahora en septiembre, ¿no? Más otras cosas que tengo ahí pendientes, pero bueno, esta la tengo segura. Aparte de eso, formaciones para empresas líderes del sector, portales inmobiliarios, empresas tecnológicas del sector, o sea, un abanico de colaboraciones bastante grande. De hecho, estoy como directivo en la Asociación de Formadores Inmobiliarios de España, ¿no? Que al final eso también ha venido dado por esa parte de trabajo que hemos ido haciendo con esa estructura y evidentemente eso me está generando también, oye, generarme ya una visibilidad y un posicionamiento dentro del sector que me está ayudando mucho a poder generar mi negocio a que continúe, ¿no? Yo es verdad que en ese aspecto la evolución es brutal y una de las partes de mi Vision Board era dar ponencias, dar formaciones a grandes grupos de personas, etcétera, en algo tan ennichado, ¿no? Como puede ser el sector inmobiliario, que es única y exclusivamente lo que trabajo. Y, jolín, yo es verdad que lo pienso ahora y parece que siempre es poco, pero lo miro hacia atrás y digo, En jolín, solo 2 en años. solo 2 años, ¿no? ¿Cómo me he podido hacer, no voy a decir a lo mejor referente, ¿no? Pero sí que me conozcan o que sepan quién Bueno, soy, ¿no? Creo que eso es una cosa que no me esperaba y que incluso me sentía incapaz de poder hacerlo, ¿no? Esa parte también de mentalidad que trabajáis es fundamental. Esa parte de estructura que hablábamos, ¿no? Del edificio, para poder acometer las acciones que tienes que tener la mente también muy, muy clara y sí. muy estructurada. Y esa parte también es la primera que trabajéis con nosotros Ujú. y que a mí me ha servido muchísimo y que, sinceramente, utilizo también con mis clientes, ¿eh? Por O supuesto. sea, yo, como me habéis mentorizado, hay muchas cosas que yo las replico también porque a mí me ha funcionado. Entonces, si a mí me ha funcionado, yo lo aplico. O sea, es Claro, así. obviamente. Sí, sí. Eso está genial. Vale, y tú que estás nichado en lo que es el sector inmobiliario como tal, que está bastante en auge en España, Ujú. tanto a nivel de inversores, a nivel de agentes, a nivel de agencias. em, ¿Qué ves del mercado? Danos tu opinión. Así Ujú. vamos a entrar un poco en chicha. Danos tu opinión de cómo ves ese mercado, si está turbulento, si no, si se va a estancar, si va a seguir creciendo, porque venimos de un momento alcista. Sí. Entonces, a nivel de visión, ¿qué crees que puede pasar? Y bueno, A ver, yo siendo realista, ¿no? Y partiendo de la base que he vivido desde 2005, el auge, el golpetazo, el estabilizarse, el volver a crecer, que estamos en un momento un poco loco.
En lo que sí que creo, hacia dónde va el sector, entiendo que va hacia estabilizarse. Es más o menos por lo que puedo ver o lo que estamos viendo, a estabilizarse. Subida de tipos de interés, subida del importe de las viviendas, pues evidentemente eso va a generar que no haya tanta gente que pueda acceder a la propiedad y que, bueno, que todo entiendo que se va a ir un poco equilibrando, no que vaya a caerse porque el motivo de la caída en la otra ocasión de 2008 fue diferente, una cuestión más económica, hipotecaria, etcétera, y de capital riesgo. En este caso entiendo que habrá una estabilización, es lo que creo, ¿no? Pero sí que tengo que decir una cosa, da igual que el mercado esté en auge o no, quien no hace bien su trabajo se va. Cuando dicen, no, es que no hay producto, producto hay. Se hacen más ventas que nunca, 700.000 compraventas al año. Lo único que ocurre, hay más players en el mercado, hay más gente compitiendo y si eres mediocre, el mercado te echa. Entonces, que no es normal es que haya gente que se va, que el mercado te expulsa y otra gente que está facturando mucho más. Algo bien hacen, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender también que a nivel de empresas del sector hay gente que está muy potenciada y hay gente que está cerrando. ¿Hay falta de producto? No hay falta de producto. Hay producto, lo que pasa es que hay gente que se lleva tu producto. Falta de adaptación también Claro. al momento en el que estamos. Todo evoluciona súper rápido, ya no solamente el momento de inmediatez o de impaciencia, sino la evolución que hay con la IA, con todo a nivel global. Entonces, sobre todo en agencias inmobiliarias que suelen estar como más encasilladas en un sitio tal, ahí si no hay una evolución, una adaptación, una amplitud de mira hacia otros no sectores, sino mercados o zonas, es quizás ahí donde... Es su tumba. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que las agencias inmobiliarias, la mayoría de ellas, ¿vale? No voy a decir todas, pero la gran mayoría, los gerentes o las gerencias, el tema es que han sido buenos agentes que han metido equipo, pero no son empresarios. Ese es el problema grande que tienen ahora mismo las inmobiliarias. Entonces, como no son empresarios, son reactivos. Hacen pensando en el mes, no piensan a largo plazo. Pensar a largo plazo es decir, vamos a trabajar con esta estructura de esta manera, si mañana entra alguien se tiene que dedicar a esto, y el gerente, en vez de ser un agente más, porque es un agente más, mete gente que lo único que hace es acrecentar los problemas, Porque acrecentar los siempre incendios. le preguntan a él. Siempre le van a preguntar a él, tiene que estar apagando fuego, está cabreado siempre, y eso es el problema máximo que yo veo en el sector, que son agentes con equipo, no gerentes. Para mí un gerente lo que tiene que hacer es pensar y tomar decisiones. Ya está. La ejecución corresponde a otros. Sin embargo, en este país, o por lo menos en lo que yo veo, están metidos en la operativa diaria, están metidos en el día a día y eso les impide ver de manera estratégica hacia dónde pueden ir, de qué manera, cómo pueden llegar de mejor modo y sobre todo, en un momento que pueden estar funcionando muy bien, prepararse para lo que va a venir, que vendrá. Porque esto ya sabes que son ciclos. Claro, Entonces llegará y mucha gente no está acometiendo eso. Y tendrán luego las consecuencias de aquí a poco tiempo. Muy bien. Estabas hablando de eso, de que trabajan en el momento reactivo, pensando para este mes, para tal, si a lo mejor tener presupuestos, unos objetivos. Cuéntanos cuáles son tus objetivos a lo que es 2027, por ejemplo. Bueno, mi objetivo, claro, es por supuesto llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Sí. Es verdad que todavía no tengo hecho el planning, ¿no? No te preocupes, en septiembre vamos a ir. Por eso, en septiembre es cuando toca, pero sí que quiero potenciar toda la parte de llegar a cuanta más agencias mejor y más equipos comerciales y luego seguir potenciando la parte de los agentes con la comunidad, ¿no? Que creo que para mí es el objetivo número uno. Si te pongo en números y una idea que tengo en la cabeza, mi idea es convertir a más de 1.000 agentes en realmente profesionales que puedan vivir de esto y que puedan estar funcionando en condiciones, tanto con agencias como con agentes. Un poco un número, por marcarme un número, ¿no? Pero sobre todo seguir creciendo dentro del sector, que me conozca más gente, que vean lo que les puedo ayudar y que es posible, evidentemente. Y que sobre todo que se preparen para lo que pueda venir, que para mí también es una visión muy, muy importante. El estar prevenido, yo siempre hablo de prevenir objeciones cuando les doy los cursos de formación y de ventas, y en este caso es prevenir lo que pueda venir. Y oye, que mejor curar que lamentar, ¿no? Y sí. Hay que estar preparado. Eso es así. Vale. Si tuvieras que definirte a ti, a tu marca personal o al negocio en una frase, en el antes y el después. Uf. Complicado. Pues el antes y el después, pues es eso, el yin y el yang, ¿no? Es la parte más arcaica
de la que yo venía, ya te digo, sin página web, trabajando de sol a sol, como aquel que dice, echando millones de horas, apagando fuegos continuamente todo el día, etcétera. Siempre con problemas. Son problemas, siempre hay tal, a vivir con orden y sobre todo con la libertad de decidir qué hago, cómo lo hago, Bonito. con quién lo hago y con quién no lo hago, con quién quiero trabajar, con quién no. Desapego, o sea, totalmente al cliente. He despedido clientes, o sea, he dicho, contigo no trabajo. Solamente Bien. quiero trabajar con gente que realmente va a transformar, que va a hacer lo que y aplicar lo que estamos diciendo. Y si no, no. Y si no, no pasa nada, de verdad, de corazón. Porque también, oye, yo quiero trabajar con esa fluidez de que me apetezca trabajar con alguien. Si noto que no me apetece o que ya noto fricción de, es que esto me está quitando energía, no lo voy a hacer. Entonces, esa parte también, que antes era como, tengo que decir sí a todo, el saber decir que no, que sí, cuándo, de qué manera, cómo lo quiero. Yo no había trabajado nunca con el calendar. O sea, yo era como, ¿qué toca hoy? Venga, pues esto, va, pum, pum. Y yo ahora, por ejemplo, los días que están mis hijos conmigo, pues sé que esas tardes son para ellos, para llevarles Qué a las bien. extraescolares, a no sé qué. Y yo hago mi agenda alrededor de mis prioridades. Para mí, en este caso, las prioridades personales en cuanto a mis hijos, etcétera, ¿no? Y lo hago alrededor de eso. Y si me tengo que, a mí me encanta la música y me tengo que ir a un concierto, también está prioritario. O sea, sé que tengo eso y eso está en mi agenda y no lo voy a sustituir por nada, porque para que el negocio pueda estar bien, el primero que tiene que estar bien eres tú Total. como gerente, ¿no? De tu propio negocio. Entonces, con ese desapego, con esa capacidad de elección y demás, es con lo que yo me quedo el cambio drástico que he dado, ¿no? No ser... Seguro que mucha gente cuando te está escuchando está diciendo, bueno, sí, eso tú, pero yo no lo puedo hacer. Claro. ¿Tú crees que es así? ¿Que no lo pueden? Yo creo que al final es mentalidad. Lo que he comentado antes, la parte de mentalidad, creo que es la base de comprender y eliminar esas creencias limitantes que nosotros tenemos, de decir no puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes. Lo que pasa es que requiere un esfuerzo, requiere un cambio de paradigma de cómo tú eres, cómo tú trabajas, cómo tú entiendes el concepto de trabajo, cómo tú entiendes el concepto de tu negocio. Y se puede, claro que se puede, que requiere esfuerzo, claro que requiere esfuerzo. Esto es como digo yo, como el que está acostumbrado a levantarse o a acostarse todos los días a la 1 de la madrugada. Pues cuando, o ir al gimnasio, cuesta, claro que cuesta, pero tienes que aplicarlo y hacerlo y confiar en que va a tener resultado. Si yo quiero adelgazar, sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? Porque no quieres. Porque no quieres. Cambio de mentalidad y alguien que te acompañe. Para cuando vayas a decaerte un poco, te tire de las orejas y diga, ¿qué haces? No, tira. Entonces, ese cambio de mentalidad es necesario porque se puede conseguir todo lo que te propongas. Lo puedes hacer, pero hay que querer. Yo quiero dejar de fumar, ¿vale? Déjalo, hazlo. Yo te ayudo, te acompaño, pero tienes que querer primero. Si no Claro. quieres, servir de excusas, de decir, es que no se puede o conmigo no aplica. Eso no es cierto. O sea, eso lo veo yo cuando trabajo con agencias. Es que aquí en mi ciudad esto no puede hacerse. En tu ciudad, como en cualquier otra, se puede hacer. Lo único que tienes que hacer es cambiarlo. Porque yo fui el de los primeros en trabajar de una cierta manera en mi ciudad. Aquello parecía que no iba a poder ser así. Y fue así, te hablo casi 20 años. O sea, que es querer y marcarte eso y decir por aquí. Y no cambio, ¿eh? Y sigo por aquí. Muy bien. Sí, sí, sí. Vale, pues ya para terminar, algún consejo para empresarios en general, ¿vale? Que estén ahora mismo en la situación en la que tú estabas, es decir, pues en la operativa, todo el rato resolviendo problemas, frustrado, gestionando un negocio pero que no le dejaba tiempo para vivir. Lo primero, que se dejen acompañar, ¿vale? Muchas veces nuestro ego nos dice, no, tú puedes, hazlo tú, porque tú sabes, porque ya llevas muchos años, y aunque sea diferente, simplemente aplicar lo que ya sabes. No, o sea, libérate un poco de ese ego, libérate un poco de lo que tú conocías, abre la mente y déjate acompañar. Yo, sinceramente, puedo decir que dentro de mi negocio, una de las mejores inversiones que he hecho ha sido confiar, en este caso en Blas, para que me acompañe y que me ayude a guiar ese proceso. Sobre todo porque me puedo dedicar a lo mío y simplemente tengo que seguir la receta, que es que dicen los americanos, ¿no? Sigue la receta. O sea, si tienes que hacer esto y tienes que hacer 100 gramos de harina, 10 gramos de no sé cuánto, No tal, inventes. síguelo, no inventes. Como decía un amigo mío, decía el Congreso de Inventores de Valladolid el 10 de junio, ¿no? Ponía, me acuerdo que lo decía siempre. Si quieres inventar, vete allí, ¿no? Pero el resto, sigue la receta y ya está. Y luego, conforme sea tu horno, pues ve ajustando, ¿no? Oye, pues tendrás que echar un poco más de esto, un poco menos de esto, pero es
vamos a guiar, ¿no? Que te dejes acompañar, que se dejen acompañar y que busquen, sobre todo, gente que le dé confianza, que tenga sus casos de éxito, que sepan que está funcionando y que prueben. Sí, simplemente probar, no se pierde nada. Te vas a llevar conocimiento, aprendizajes, seguro. Y estoy al 100% seguro que le va a funcionar. Genial, pues muchas gracias. Por nuestra Gracias. parte, un placer acompañarte. Vamos en este 2026 a ese por 5 o por 6 y en el 2027 a que seas un referente aún más conocido en el sector. Así Total. que muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ti, sobre todo, y a vosotros por el acompañamiento y todo lo que me habéis ofrecido y dado, que no es poco. Muchas gracias. Gracias.